poder verlo. Vamos a la mesa económica, Pedro Tello. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis de la Cruz? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues, ¿despegamos o no despegamos? Pues parece que no. Parece que vamos a pasar otro año 2016 en hangares. Y 2017 seguramente en reparaciones, en mantenimiento correctivo. Porque la economía mexicana en este 2016, con el arranque de año que hemos tenido, con el ajuste a la baja de los mercados financieros, con la caída del peso, con la caída en los ingresos del petróleo, con el inicio en el repunte de la inflación en el mes de enero, pues empiezan a brotar signos de preocupación sobre lo que marca los signos vitales de la actividad económica nacional. Y comentaba yo con José Luis antes de entrar a cuadro que uno se pregunta si la caída en los mercados financieros, si el ajuste a la baja en el precio, el ajuste al alza en el precio del dólar, corresponde a mercados financieros que se están ajustando a una economía que va a perder velocidad, o es de tal magnitud el ajuste que están anticipando más bien paralización de la economía, cuando no recesión. Esto no lo sabemos en este momento. Lo que es cierto es que... Pregúntale a... Bueno, olvídalo. Sí. Al Papa yo creo que no... No creo, no tampoco. Lo que esto significa entonces es que la magnitud del ajuste de los mercados financieros anticipa muy malas noticias para el 2016. Y para el 2017 lo que declaró el día de ayer el secretario de Hacienda, ¿qué dijo? En el sentido de que pronto va a anunciar ya los recortes al presupuesto de egresos y el recorte a Petróleos Mexicanos que se van a aplicar en 2017. Ayer también salió a decir. Por supuesto. Porque la semana pasada también hablamos de lo mismo, ¿no? La semana pasada decía que compartían el diagnóstico del Banco de México de que era necesario ajustar los presupuestos de egresos y las finanzas de Pemex, pero ayer dijo, pronto vamos a hacer ya público la magnitud del ajuste en las finanzas públicas y a la par seguramente el programa de ajuste en Petróleos Mexicanos. De modo que tendremos 2015 con un ajuste a la baja en el presupuesto, 2016 con otro ajuste a la baja en el presupuesto y 2017 será otro año con ajuste a la baja en el presupuesto. Y hay una constante en estos 3 años. La empresa que ha resentido la mayor compactación de su presupuesto ha sido Petróleos Mexicanos, que es además una de las empresas que adquiere una mayor cantidad de bienes y servicios de proveedores nacionales y extranjeros. Luego entonces de la operación de Pemex depende la operación de una importante cantidad de proveedores directos e indirectos, lo cual no son buenas noticias para los proveedores nacionales que dependen de las obras de inversión de Petróleos Mexicanos, ni de la compra de bienes y servicios de Pemex. Así que nos espera un 2016 muy complicado y lo que señaló ayer el secretario de Hacienda de que pronto conoceremos la magnitud del recorte para el año próximo, no van a ser en modo alguno buenas noticias para la economía mexicana en 2017, sin olvidar que los recortes de personal en el sector público hoy, en este arranque de 2016, ya son importantes y se van a agudizar en lo que resta del año. Válgame. Bueno, eso nada más en la primera parte de esta mesa, porque estábamos viendo el acuerdo de Asociación Transpacífico, porque ya nos trajiste, ¿qué es la segunda parte? La segunda edición. La segunda edición, bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico, el TPP, y yo le preguntaba a José Luis, le preguntaba a Pedro, que me acordaba yo que algún sector muy importante del mundo le hacía la advertencia directamente al Senado mexicano, porque la intención del gobierno ya está firmada, pero tiene que avalarlo el Senado. Si no, no pasa nada. Y le advertían al Senado de no se les ocurra firmar, porque si ya de por sí andan sin calzones, lo que sigue no se lo van a acabar, más o menos, ¿no? Bueno, lo primero que deben tener muy claro es, este acuerdo no es menor, en el sentido de que si bien facilita el comercio, también es claro que va a facilitar muchas cosas que no necesariamente favorecen a la economía mexicana. Hay un estudio del Banco Mundial en donde claramente señala que uno de los menos beneficiados por el TPP es México. Es decir, México tiene poco que ganar en términos relativos comparado con los otros países, porque básicamente su comercio en el área del TPP ya está hecho, es decir, es Estados Unidos, es Japón, es Canadá,
Y el resto de las economías que forman parte del TPP o que van a formar parte del TPP, pues en realidad le van a aportar, al menos en el corto y mediano plazo, muy poco a México, porque su comercio paradójicamente es fuerte, pero con China. Es decir, Australia tiene un comercio muy importante con China, Malasia, Vietnam, etc. Es decir, México tiene que hacer un esfuerzo muy grande de fomento industrial para con eso fortalecer sus exportaciones si quiere aprovechar el TPP. Pero como estamos, no nos serviría de mucho o de nada. Corremos, es más, algunos riesgos. El sector automotriz va a tener menos contenido regional del que tiene ahorita con el Tratado de Libre Comercio. Eso ya es un hecho y vendría en un contenido de 45%, lo cual ya de inicio es menos. Eso va a acabar favoreciendo a los que fabrican autopartes, Japón, y detrás de Japón la propia China, que no está en el TPP, pero siempre es el invitado incómodo. Pero desde luego siempre rebota. Y por otro lado, pues, obviamente está la parte agroindustrial, que si bien nos dijeron los siguientes 15 años no se apuren, pero ya para el 16 que se desregula todo eso, ahí vendrá el enfrentamiento con Nueva Zelanda, con Australia, que son economías muy fuertes en esa parte. El hecho de que una empresa privada pueda enfrentar directamente decisiones del Estado que sienta que le perjudican, eso no es menor. Si bien ya está ahorita presente, es posible ese tipo de litigios, con el TPP se potencializa. Entonces, hay elementos que tienen que revisarse a fondo. Los senadores van a tener que leer el tratado en su extensión, y son varios cientos y llegan a miles de páginas. Entonces, sí lo que es necesario. ¿Crees que el Senado se vaya a dejar asesorar o nada más va a mover la cabecita como lo orqueste el secretario de Hacienda? Bueno, yo creo que tiene tiempo, porque el TPP ahorita va a entrar en una Acuérdate que algunos apenas leen. El TPP va a entrar en una fase de congeladora por las elecciones de Estados Unidos. Eso también es un hecho, y esto no sale adelante en tanto Estados Unidos no lo apruebe. Y el candidato republicano que va ahorita adelante, de Donald Trump, no lo pasaría tan fácil. Y por el lado demócrata, las cosas no están tan fáciles para Hillary Clinton. Entonces, yo creo que esto dormirá el sueño de los justos de aquí a fines de este año o principios del otro, hasta que entre la nueva administración. Entonces, el Senado tiene muy buen tiempo para recapacitar, leer y asesorarse bien. ¿Qué conexión hay, Pedro, entre llegar a este acuerdo de asociación transpacífica y de alguna manera esta impresión de que están ahogando a Pemex? No parece una muerte natural. Desde luego que Pemex pudo haber sido asesinada desde hace muchos años, pero ahorita le están quitando el oxígeno. Le están quitando la medicina, pareciera a propósito. ¿Es verdad o es una alucinación mía? Yo tengo la impresión de que Petróleos Mexicanos, bajo la circunstancia actual, considerando sus costos de operación, los ingresos que recibe por la exportación de petróleo y la aportación que realiza cada año al fisco mexicano, está en la condición de paciente que requiere terapia intensiva. Es de terapia intensiva. Por supuesto que sí. Pemex tiene un problema muy serio. Tiene, por un lado, una relación contractual con los trabajadores que le genera costos muy elevados de operación. Claro, así fue siempre previsto. Tiene niveles de productividad muy bajos contra sus pares, empresas petroleras internacionales, pero además tiene que soportar una carga fiscal que le extrae cerca de 70% de los ingresos que genera para entregárselos al fisco mexicano. Así que, viendo estas tres condiciones, más la caída en los ingresos de Petróleos Mexicanos, uno dice, el plan de ajuste en Pemex va a ser tan fuerte que seguramente van a tener que compactar extraordinariamente estructuras, van a tener que hacer despidos muy importantes de personal y van a tener que reducir casi al mínimo indispensable la operación en materia de inversión y de compra de bienes y servicios de Pemex. Es una situación francamente muy complicada, muy delicada, justo cuando estábamos festinando a escala mundial una reforma energética que le daría a Pemex, digamos, la oportunidad de convertirse en una empresa productiva a escala mundial. Que era el discurso que estaban manejando. Es lo que te iba a preguntar. Porque el discurso de siempre, o a donde se quería llegar, o de donde se debe llegar, era hacer de Pemex una empresa que no tuviera que ser chichi del gobierno y que tuviera las posibilidades autónomas para poderse asociar como cualquier empresa en el mundo.
Pero ¿tenías que pasar por la reforma energética para eso? No, por supuesto que no. Y con o sin reforma energética, el colapso en los precios del petróleo fue un golpe en el área de flotación, en la línea de flotación de Pemex, que lo tiene prácticamente al borde del naufragio, literalmente. ¿Y tú crees que por eso quitaron a Lozoya? Bueno, me parece que... ¿Por qué quitaron a Lozoya y metieron a Pepe Toño? O sea, ¿sirve de algo? Viene un ajuste financiero, es decir, lo que sigue para Pemex y para el gobierno federal es un ajuste en donde van a tratar de estabilizar sus finanzas públicas, pero en donde no necesariamente es por falta de dinero. No sé si podríamos ver un cuadro que traemos sobre el gasto de gobierno y en donde lo que en esencia traemos es ingresos por arriba de lo que se había estimado. Lo que ustedes pueden ver en este cuadro es en la primera columna lo que se tenía estimado de ingresos por el gobierno y de gastos. Es 4 billones de ingresos era lo presupuestado y un gasto neto de 4.6 billones. En la segunda columna resulta que tuvimos un ingreso de 4.2 billones y un gasto de 4.8, casi 4.9 billones de pesos. Es decir, de lo que se tenía programado se recibió más y se gastó más. Entonces, el problema no fue falta de dinero. Es más, tendríamos que preguntarnos en realidad si hubo un recorte al gasto. Porque lo que tenemos de diferencia es más ingresos, más de 242 mil millones de pesos, y más gasto, más de 228 mil millones de pesos. Entonces, en esencia, lo que nosotros estamos observando es que 2015, con todo el colapso del precio del petróleo, no le significó menos ingresos al gobierno. Y que, por lo tanto, el hacer el ajuste del que estamos hablando tiene otra razón de ser. Hay una perspectiva que tenemos en otra gráfica en donde perfectamente se puede entender desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional lo que implica hacer un ajuste estructural, un ajuste a las finanzas públicas. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Si tú tienes una deuda que nada más lo que necesita es financiamiento, es decir, tienes un problema temporal, pides prestado. Tienes necesidad de hacer ajustes al gasto cuando ya el problema es de fondo, cuando el problema es estructural. Y el problema de finanzas públicas que nosotros tenemos en México fue detectado desde hace 15 años cuando se vio que no había viabilidad fiscal. 15 años, cabrón. ¿Qué es lo que ahora implica? El nivel de endeudamiento y el nivel de nuestro gasto, que no es por problemas de ingreso. Entre 2002 y 2015 tuvimos ingresos excedentes que superaron sin mayor problema el billón de pesos. Entonces, el problema de fondo está en qué se hizo con todo ese recurso y, en esencia, la respuesta la dio hace algunos años un exgobernador del Banco de México que decía, cuando le preguntaron que no era de su incumbencia, pero dijo, pues es que hay que ver a dónde se fueron esos recursos. Porque no se tiene detectado en dónde está. Eso dijo un gobernador anterior. ¿Un gobernador del Banco de México? De que era necesario saber... ¿Dónde había quedado porque no se sabía? Cuando los recursos del gasto de gobierno entran a fideicomisos, que el problema es que mucho de nuestro gasto está en fideicomisos. ¿Y dónde está? La Auditoría Superior de la Federación no puede llegar hasta detectar peso por peso en qué se erogó. Entra el fideicomiso y legalmente ya no se puede observar. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta México? Uno es un gasto inercial muy grande, que no se ha podido frenar, no fue problema de falta de ingresos la última década, sino el punto es la eficacia del gasto. O sea, no da los resultados para lo que está planificado. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso compromete varias cosas, Broso. Primero, hay proyectos de inversión que debieron realizarse y no se han realizado. Se argumenta que por falta de recursos para fondearlos. Hay al mismo tiempo gobiernos estatales que han recibido recursos excedentes en cantidades multimillonarias, y lo subrayo, multimillonarias, sin haber informado claramente qué es lo que están haciendo. ¿Con documentos falsos? Por supuesto que sí, entre otras cosas. Entre ¿no? otras cosas. Y tenemos abajo una actividad económica que depende del gasto gubernamental, que depende de las obras públicas, la industria de la construcción en este último caso, y que están a la espera de noticias para que se libere el gasto, para que se transparente su uso y en todo caso para que aquello que estimula la actividad económica se haga realidad y pase del discurso finalmente a los acontecimientos que determinan el avance de una economía.
Y mientras tanto, seguimos abriendo nuestras fronteras y seguimos olvidándonos del fortalecimiento de la actividad productiva nacional, como bien lo ha comentado José Luis. Y por fortuna, siempre tendrá la administración que está corriendo, siempre tendrá el recurso de quitar a Pepe Toño, poner a Alfredo Castillo, llevas a Pepe Toño a CONADE, Alfredo Castillo, director de Pemex, y ya nos hacemos güeyes otro año ahí, mientras vemos cómo se sigue cayendo el país, pero ya hiciste cambios de hondo calado. Gracias, José Luis de la Cruz. Gracias, Pedro Tello. Rosa, buenos días. Muchas gracias por traernos la psicosis de cada semana. Chamacos, en este momento, 8 de la mañana con 11. Esto es El Mañanero. Regresamos. ¡Órale!